Frente a Frente, el programa de debates líder desde hace 22 años en la televisión de Honduras. Con la dirección de Renato Álvarez. Lo que se viene aquí con este rompimiento. Y la presencia de invitados de altura para abordar los temas relevantes. Participe cada mañana con sus sugerencias y comentarios en nuestras secciones de opinión con Luz Madrid. Frente a Frente, en vivo, de lunes a viernes, 7 de la mañana, y en repetición de lunes a viernes por Mega a la 1 de la tarde, y después de TN5 Estelar por Canal 5, el líder. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días, Honduras, bienvenidos a Frente. Los saludamos este lunes 26 de diciembre del 2022 con un clima agradable en Tegucigalpa y entendemos que en todo el país. Un clima que se había pronosticado, entraba antes del 24 de diciembre y que pues se iba a concentrar más que todo en el litoral atlántico, pero sí pasamos las fiestas de la Nochebuena, por lo menos en Tegucigalpa, con un clima agradable, temperaturas que no bajaron más allá de los 24 grados, 25 grados, pero ahora sí hay una temperatura mucho más, más frío en el territorio nacional. Le damos la bienvenida y a la espera, y nuestro mejor deseo es que pues, haya pasado las fiestas y la Nochebuena pues en familia, en los que tienen su confesión de fe, pues en armonía familiar, pero también en congregados en algunas de las iglesias que usted visita y frecuenta. Ahí pues no hay mayores novedades. Interesante saber y escuchar justamente el día de hoy que al menos en Tegucigalpa no se reporta ni un solo ingreso de niños quemados. Vea usted la contradicción, pero sí hay ingresos en el hospital escuela de personas adultas, de hombres que pues sufrieron quemaduras producto de la manipulación de la pólvora. Lo ideal hubiese sido que no existiera ningún solo ingreso de personas quemadas por la manipulación de la pólvora, pero siempre las miradas y los cuidados están puestos en los reyes de la casa, los niños, los pequeños, y esa es una buena noticia. Esperaríamos que esta fuera la constante en todo el país, pero no ha sido así. Pero qué bueno que estemos ya de nuevo compartiendo con todos ustedes, que no haya ninguna novedad, ningún percance luego de estas fechas de la Navidad, y que esperemos un nuevo año con muchas y mejores expectativas para todos los hondureños. El tema de hoy, vean, un día que es feriado para la administración pública, y esto sí abarca todo el país. Las calles, los bulevares, el anillo periférico, aquí en la capital está bastante despejado porque los burócratas tienen el feriado que les concedió el gobierno, y vea, es un feriado amplio porque no les pusieron ninguna condicionante, no es a cambio de nada, es un feriado abierto. Así que ya que usted está en su casa, ya que usted se quedó en la casa, ya que usted nos puede sintonizar, ya que usted puede compartir con nosotros, pues inmediatamente le damos a conocer cuál es el tema que tenemos el día de hoy y qué invitados comparten la temática que tiene pues el interés de compartir con todos los hondureños una preocupación latente en la sociedad hondureña, que tiene que ver con la elección luego, antes del 23 de enero próximo, de la Corte Suprema de Justicia y el presupuesto general de ingresos y egresos que no se ha aprobado en el Congreso Nacional. Pero más allá de eso es la armonía que no se está llegando y que no se está alcanzando en el Congreso Nacional, los grandes consensos para aprobar primero presupuesto y luego lo más difícil,
lo más complicado que es la elección de la Corte Suprema de Justicia, porque para aprobar presupuestos se necesitan, en este caso estamos hablando de 65 votos de los 128 diputados del Congreso Nacional. No se ha podido lograr este número, que es la mayoría simple. Y cuando se requieran los 86 votos para la elección de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos espera en el 2023 en la armonía política, social en el país? Bueno, ese es el tema que estaremos abordando el día de hoy y les presento inmediatamente a mis invitados para que, pues, junto a ustedes podamos llevar a cabo y sacar el programa de frente a frente. El licenciado Luis León, el director del Instituto Holandés para la Democracia. Licenciado, buenos días. Buenos días, Ulises. Un gusto estar aquí esta mañana. Gracias por la invitación, compartir con los compañeros y amigos. Gusto. La Navidad la pasó por aquí en Tegucigalpa, asumo. Sí, aquí hemos estado en Tegucigalpa, en familia. Pues creo que siempre es bueno celebrar un año que termina y tener expectativas de un año que viene, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno, y les decía también a todos nuestros televidentes, qué bueno que todos estemos hoy acá, pues sintonizados en esta misma frecuencia, en este mismo espacio, y que no hayan mayores novedades entre sus familiares. El licenciado Filadelfo Martínez, director de la Fundación Democracia Sin Fronteras. Licenciado, buenos días. Buenos días, Ulises. Es un placer estar aquí en el programa y compartiendo un momento con los amigos. El abogado Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional. Abogado, buenos días. Buenos días, Ulises, don Luis, don Filadelfo. Buenos días al pueblo hondureño. Yo sí he celebrado la Navidad recordando el nacimiento de Jesucristo, aunque Jesucristo nos acompaña todo el año y espero que nos pueda acompañar todo este 2023, porque solo Dios puede hacer las cosas que no quiere hacer el pueblo hondureño o que no quiere hacer el gobierno, ¿verdad? Así es que mucha fe, mucha fuerza, esperamos de Dios para el pueblo hondureño en esta fiesta y lo que viene 2023. Lo mismo el licenciado, la pasó aquí en Tegucigalpa, estuvo por estos lados o se fue por ahí las cercanías de la ciudad. Debo confesar que yo no soy creyente, soy escéptico. Entonces, pero bueno, es una fiesta y hay que aprovecharla para descansar, para reflexionar y por supuesto uno descansa con la familia. Bueno, ya tendremos también vía Zoom al doctor Julio Navarro, sociólogo, analista económico, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, pues para entrar a conocer, o por lo menos con la sapiencia que tienen nuestros invitados, que entremos a saber qué podría pasar en los próximos meses, en los próximos días, en el Congreso Nacional, que es el referente para saber cómo puede estar, o el termómetro de cómo puede estar el 2023, sobre todo en lo que tiene que ver con la clase política. Comparto con ustedes la interrogante, o más bien el tema, el párrafo del programa del día de hoy con Luz Madrid. Luz, adelante. Buenos días, Ulises, a nuestros panelistas y a todo Honduras. Gracias por sintonizar el foro más importante del país, Frente a Frente. Le ponemos en pantalla la pregunta del día, el tema, para que usted también pueda debatir. Vamos a estar leyendo cada uno de sus mensajes. Si en el Congreso no pueden llegar a 65 votos para aprobar el presupuesto, ¿qué pasará con la elección de magistrados del Poder Judicial? El tema de hoy, lunes 26 de diciembre. Recuerde que usted puede compartir su opinión a través del WhatsApp 9773-6065 y de una forma directa puede enlazarse con nuestras redes sociales escaneando el código QR en la parte inferior de la pantalla. Estaremos leyendo, le repito, todos sus mensajes. Si en el Congreso no pueden llegar a 65 votos para aprobar el presupuesto, ¿qué pasará con la elección de magistrados del Poder Judicial? Ulises. Bueno, y habrá que hacer la aclaración. No solo pasa la armonía que requiere y necesita el país, no solo pasa por aprobar un presupuesto, por la elección de la Corte Suprema de Justicia, va más allá de eso. Va más allá de eso, les decía, es el termómetro, eso que pasa en el Congreso Nacional, es el termómetro de lo que podríamos nosotros esperar para el 2023. Quisiéramos estar equivocados, pero el último espectáculo con el que cerró el Congreso Nacional ya nos deja muchas dudas, nos deja muchas interrogantes de cómo puede estar el ambiente o cómo puede ser el ambiente político, si esa va a ser la polarización que vamos a tener desde el Congreso Nacional que se traslada a la sociedad hondureña.
licenciado Luis León, ¿qué decir frente a esos que son los grandes retos que tiene el país de cara al 2023 y de inmediato lo que tiene que pasar antes del 23 de enero, que es la elección en el Congreso Nacional de la próxima Corte o del Pleno de la Corte Suprema de Justicia? Mire, Ulises, yo creo que los grandes retos para el próximo año han sido los grandes retos de los últimos 40 años. Primero, poder solventar una estabilidad y una situación económica que realmente le garantice al pueblo hondureño no solo salir de la pobreza, sino poder también tener algún agenciamiento de recursos para alimentarse, para poder tener esa vida digna que el pueblo hondureño merece. Yo creo que ese ha sido, es y sigue siendo el gran reto del país, el poder solventar las necesidades de un pueblo hondureño que se encuentra en crisis, que se encuentra en dificultades. A mí lo que me ha preocupado es la poca visión que tenemos desde nuestras estructuras políticas y de poder para poder atender estos problemas. Digamos, en el actual Congreso Nacional de la República, parte de la gran expectativa era que la nueva conformación de fuerzas políticas iba a ayudar a la discusión de estos grandes temas y de las grandes decisiones que Honduras requiere. Y vea, Ulises, cuando nosotros hacemos un análisis retrospectivo de este año, nos damos cuenta que se nos fue el año y no hubo atención a los grandes problemas. Y no solamente es pobreza, es educación, es salud, es empleo, es seguridad, el impacto que tiene todo esto en la migración. A mí me parece que el Congreso Nacional, que es el principal poder del Estado, no ha logrado construir una agenda legislativa realmente definida y clara a favor del pueblo hondureño. Yo siento que el actual Congreso se ha dedicado más a una lucha y una conflictividad político-partidaria que realmente a discutir los problemas de país. Y algunos dicen, bueno, es que en el Congreso Nacional no hay consensos. Pero yo digo, Ulises, para poder llegar a consensos o no tener los consensos, 2 o 3 personas deben sentarse en la mesa, discutir, poner los puntos medios y ahí sabemos si se tiene como resultado consensos o no. A mí me parece que el actual Congreso es incapaz siquiera de sentarse a la mesa. A mí me parece que las acciones que el Congreso Nacional está empujando van más orientadas a imponer ideas, a imponer visiones partidarias y no precisamente a las visiones de la colectividad de país. Hemos trasladado el ring político partidario al Congreso Nacional y en vez de tener 128 diputados, padres o madres de la patria, lo que tenemos son 128 activistas de partidos políticos. Y mientras tengamos una visión partidaria en un poder de este tipo, es muy difícil, Ulises, realmente llegar a acuerdos y a consensos porque la ideologización, la sectorización y la visión partidaria no lo va a permitir. Y entonces, extrapolando eso al devenir de 2023, a mí me preocupa mucho. Si no han podido llegar a un consenso, a una discusión, a un acuerdo sobre un presupuesto general de la República, que esa es parte de la acción cotidiana del Congreso Nacional. Esto es parte de lo que el Congreso debe hacer permanentemente. ¿Qué va a pasar con la elección de los magistrados? ¿Qué va a pasar con la elección del fiscal general y fiscal adjunto? ¿Qué va a pasar con la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas? A mí me parece que mientras no logremos construir en un Congreso Nacional un espacio de diálogo, un espacio que incluya tolerancia, porque, Ulises, este Congreso se dedicó todo el año a atacarse desde sus curules todas las sesiones legislativas. Nunca hemos visto un debate de altura. Y cuando hubo una posible oportunidad de debate de altura, que fue cuando se aprobó la ley para la elección de la Junta Nominadora y de los candidatos, al final se degeneró. Entonces, ¿qué quiero decir? Si no logramos en el Congreso Nacional construir una visión de país, vamos a tener grandes problemas el próximo año. Y el problema es que mientras esos conflictos partidarios se están dando en el Congreso, la gente sigue teniendo problemas de esa gama estructural de debilidades que tenemos de país que no se solventa. Bueno, y decía, ¿qué va a pasar con la elección del presupuesto? Eso ya es un proyecto en mora.
en deuda del Congreso Nacional. ¿Qué va a pasar con la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, con la del fiscal general del Estado? Pero aquí lo que muchos se preguntan, licenciado Filadelfo Martínez, es ¿qué va a pasar con Honduras? Porque el Congreso Nacional, o lo que pasa no solo es por presupuesto, fiscal general o Corte Suprema de Justicia, por ahí pasa, en alguna medida, que se lleven los grandes temas de desarrollo del país. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con Honduras? ¿Qué va a pasar con la nación? Yo me tomo esta primera parte de la intervención de Luis no son problemas nuevos, son problemas de larga data que no hemos podido resolver, en primer lugar porque en vez de crecer, los partidos políticos han ido deteriorándose y prácticamente desapareciendo como estructuras políticas que fortalecen la democracia. Yo me atrevo a decir que no tenemos partidos políticos, tenemos cualquier cosa menos partidos políticos en el sentido clásico de la definición de partidos políticos. Luego hay cosas que a mí no me asustan y entro yo así como tú mencionaste en la introducción la palabra armonía. Yo no creo que el Congreso Nacional sea un escenario para la armonía. El electorado decidió repartir su voto y ahí tenés a miembros del Partido Nacional, a miembros del Libre, Partido Liberal, y no puede haber armonía entre diversas facciones. Lo que pueden haber son reglas del juego claras, ¿verdad? Y respeto a esas reglas del juego para poder tomar decisiones colectivas. Pero la democracia necesita del disenso, no de la armonía. Necesitamos debatir, necesitamos discutir. Por eso a propósito dije, yo tengo opiniones religiosas que no son religiosas, porque creo que todos tenemos derecho a ver el mundo como queremos verlo. Lo que sí estamos obligados es a respetar las reglas del juego. Y en el Congreso Nacional no se respetaron las reglas del juego desde la propia instalación. Tiene un error de origen que no se ha podido corregir. Y uno dice, ok, hay un error de origen, no se corrige, pero lo que está haciendo el presidente del Congreso es reflejo de lo que son los 128 diputados, como decía Luis, es decir, poca capacidad para poder entender cuál es su papel en la sociedad. Entonces, y luego, no solo el Congreso, yo por ejemplo quiero decir, yo evado, porque la prensa siempre me pregunta sobre lo mismo, y la Junta Nominadora, reiterativo, ¿verdad? Caemos en unos temas y le damos vuelta y le damos vuelta y vuelta y vuelta y pareciera que el país no avanza y estamos enfrascados en esas cosas. Y yo he dicho, por ejemplo, esperemos lo que hace la Junta Nominadora. Y la Junta Nominadora hasta ahora ha hecho un trabajo conforme a las expectativas que todos nosotros hemos tenido. Entonces, no veo, especular si los diputados se van a poner de acuerdo o no, me parece que es como presagiar una tormenta sin tener a mano los indicadores. Ahora, lo que nos ha demostrado este Congreso es que no tiene esa capacidad. Y entonces todos los actores políticos debemos hacer un llamado. Yo insisto, es que al final la decisión política ni siquiera la toman las 128 diputados, la toman quienes dirigen las bancadas, quienes dirigen los partidos políticos, y ahí debemos presionar. Y lo mismo pasa con el presupuesto. Hoy venía escuchando, es que también hemos invertido. Para mí, la discusión del Congreso debería ser allá por junio, cuando en cada secretaría se discuten cuáles son las prioridades. Pero no, nosotros cuando ya está, como decimos, el tamal armado, queremos cambiar las cosas. No tenemos una discusión a fondo de cómo realmente orientar el presupuesto de la República. Históricamente el Congreso no ha sido el escenario para debatir eso. Los diputados siempre han aprobado con los ojos cerrados el presupuesto general de la República. Entonces no hablemos de armonía y hablemos de que ahora los diputados ni siquiera están abriendo los ojos y ni siquiera están haciendo un debate sobre cómo utilizar este instrumento de planificación del uso de nuestros recursos de manera más eficiente, de manera más transparente. Yo creo que son los temas, tenemos que orientar esto para ayudar, porque no solo es el Congreso, es el país el que no encuentra una ruta para ponerse de acuerdo. Yo no hablo de armonía, hablo de que en el disenso logremos
acuerdos que son fundamentales para que Honduras pueda salir de la pobreza. Vean ustedes lo interesante de todo esto, que en el Congreso Nacional, obviamente por las diferentes fuerzas políticas que existen, el licenciado Filadelfo Martínez dice de que no es hablar de armonías, sino que de los disensos sacar pues lo mejor para los intereses del país. El problema en el Congreso Nacional es que los disensos, las discusiones que se están teniendo son discusiones de barricada, son discusiones, vean, uno que llega al Congreso Nacional, que le da cobertura a la agenda legislativa, son discusiones de cantina. O sea, desde que inició el Congreso Nacional, el 60-80% y a veces casi un 100% de las discusiones en el Congreso Nacional es las dos bancadas. La bancada del Partido Libertad y Refundación y la bancada del Partido Nacional. ¿Ustedes son los culpables? No, ustedes son los que los... Y es una guerra de acusaciones y contraacusaciones que al final no dejan nada. Y uno dice, ojalá y fuesen disensos, pero de altura, discusiones en función de los más sagrados intereses del país. Pero no se está dando esta situación. Ahora, la pregunta aquí también, abogado Fernando Anduray, es, bueno, pero si no hay armonía entre las dos principales fuerzas políticas del país, que en este caso es el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional, ¿para dónde va Honduras en este caso? Mire, Ulises, yo quiero tener mis reservas en cuanto a que no hay capacidad de diálogo o que no hay capacidad de disenso si lo vemos por otro lado, porque al final dialogar o platicar, discutir, es lo mismo. Tenemos que encontrarnos para tomar decisiones, ¿verdad? Si los políticos en el Congreso o en el gobierno no saben tomar decisiones y hay un desencanto, aquí yo vi a Luis León, lo vi todos los días en los medios de comunicación en las elecciones, vi a Filadelfo tratando de construir también, participar con su visión sobre cómo debería salir Juan Orlando Hernández del poder y sobre cómo debería el pueblo hondureño tener una oportunidad diferente, porque dirán que el país estaba destrozado. Y hoy nos encontramos aquí con desencanto nuevamente después de un año de gobierno que pusieron, porque evidentemente no votaron por papi a la orden. Yo sí voté por papi a la orden, así que yo no soy culpable de lo que está pasando, con el desencanto que tienen por el gobierno. Yo sí creo que hay dirigentes en el gobierno, y especialmente en Libre, que saben para dónde quieren llevar este país. Lo que está sucediendo no es porque sean inmaduros políticamente o que no puedan tener la visión que reclamó en las primeras palabras Luis León aquí esta mañana. Dice Luis León, y por eso lo apunté, porque me llamó la atención, tenía interés de ver que dice la poca visión de los dirigentes políticos del Estado. Yo sí creo que hay visión. El programa de gobierno que planteó Libre tiene una visión. El inicio del gobierno de Xiomara tiene una visión. La gente que vino del extranjero a visitar a Xiomara, a respaldarla para darle un empuje a lo que venía, eso es parte de la visión que tenían. Los $1.000 millones que sacaron del Congreso Nacional, del Presupuesto General de la República, de las reservas del Banco Central, son parte de una visión. Denunciar que no había dinero en el Estado, en las arcas, cuando tomaron posesión y después sacar $1.000 millones y después decir que había dinero. Esas cosas no suceden improvisadamente. El que la presidenta haya llegado al Congreso Nacional con las bases y los colectivos de Libre a imponer a Luis Redondo como presidente del Congreso, eso es parte de una visión. Filadelfo dijo una cosa aquí clara que los políticos quieren ignorar y el pueblo no quiere discutir. Y los periodistas tampoco lo quieren ver pragmáticamente como es. El pueblo no le dio en el Congreso Nacional el control a ningún partido político. El pueblo tomó decisiones claras. Primera, se va el Partido Nacional del gobierno. Xiomara Castro, presidenta. Y hay un actor que no se menciona mucho ya, que se está haciendo loco, que es Narrala. Narrala es el culpable de que Xiomara sea la presidenta.
Si Narrala no se hubiera juntado con Xiomara y con Mel Zelaya, nunca hubiera sido presidenta Xiomara. Pero muchos hondureños pensarían, pero ganaría Sí, el Partido Nacional. Es correcto. Esa es parte de la visión de los políticos, sacar al Partido Nacional del gobierno. Esa fue la decisión que tomaron. Ahora Narrala ya no está con el gobierno de la República. Y el Partido Libre está gobernando con minoría. Y eso sí es un problema político, un fenómeno político problemático en cualquier parte del mundo. Ningún presidente se sostiene en el poder sin el respaldo de un partido político poderoso. Y aquí en Honduras el partido político poderoso, organizado todavía, es el Partido Nacional. Libre no es del tamaño del Partido Nacional. Ya ese es un problema de fenomenología política que los especialistas en ciencia política deberían estar observando. Frontera, ¿cómo se llama? Democracia ¿Organización? Democracia Sin Fronteras. Luis León, deberían ya estar viendo esas cosas, porque lo que viene es problemático. Porque Libre se va a querer sostener en el gobierno sin el apoyo de la mayoría del pueblo hondureño. Pero fue la decisión que el pueblo tomó en noviembre del año pasado. Ahora, ¿qué pasa en el Congreso Nacional? Están mediáticamente manejando las cosas como que es el Partido Nacional el que está obstaculizando las cosas. Pero para tomar decisiones sencillas no necesitan al Partido Nacional. Es más, los diputados dirigentes del Libre dijeron en el Congreso Nacional 1000 veces, aquí no necesitamos al Partido Nacional. ¿Verdad? Y vinieron tomando decisiones haciendo 65 votos con los diputados de Narrala más algunos diputados del Partido Liberal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aprueban el presupuesto? ¿Por qué le echan la culpa al Partido Nacional? Y no necesitan al Partido Nacional para aprobar el presupuesto. El Partido Nacional solo tiene 43 diputados. Entre el Libre, el Partido Liberal y PSH le hacen la mayoría y ya tuvieran aprobado el presupuesto como ellos quisieran. Pero la discusión pública es que los nacionalistas se oponen y que es culpa del Partido Nacional. No es cierto. No es cierto, le están mintiendo al pueblo hondureño. Ahora, si el Partido Liberal y el mismo Partido Salvador de Honduras en el Congreso están opuestos a la aprobación del presupuesto, hay que ver cuál es el problema real. ¿Verdad? ¿Qué contiene ese presupuesto? ¿Tendrá visión política o no tendrá visión política? Como lo mandaron del gobierno. Claro que tiene visión política. Y los políticos del Partido Liberal, los políticos del Partido Salvador de Honduras y los políticos del Partido Nacional no están de acuerdo con la visión política y la orientación económica y financiera que trae el presupuesto general de la República. Pero Libre, que ya no tiene el respaldo de la mayoría, quiere imponer esa visión política presupuestaria en el Congreso Nacional. ¿Qué viene? Viene un nivel de confrontaciones enorme y yo sí quiero compartir el deseo de que encontremos la forma de platicar. Pues no podemos someter el país a esa confrontación. Esto va a terminar en relajos de calles y van a terminar imponiendo una constituyente diciendo que el sistema estalló, que el sistema fracasó. Ulises, hay gente interesada en que no funcionen las cosas en el gobierno, en el sistema. El Estado de Derecho tiene sus reglas, lo dijo Filadelfo ahorita. Lo importante es que se reconozcan, dice, los compromisos y las reglas del juego. Las reglas del juego están dadas en la Constitución de la República, están dadas en las leyes de elección de los órganos de segundo grado, están dadas en las leyes orgánicas de funcionamiento de cada uno de los órganos que vamos a elegir. Pero no se quiere respetar eso. Aquí han habido amenazas en Honduras ya de que si no se elige la Corte en enero, entonces va a continuar la misma Corte. Y eso sería romper el orden constitucional, dijo Mundo Orellana la vez pasada. ¿Cómo estamos haciendo ese tipo de amenazas en vez de estar llamando al diálogo? Si sabemos que para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia es imposible que la elijan sin los votos del Partido Nacional, ¿por qué no se está buscando el diálogo con el Partido Nacional? Y los que dicen Sino que se están está hablando... buscando comprar unos cuantos diputados del Partido Nacional y ya lo denunció Tommy Zambrano. Lo ha denunciado 4 o 5 veces y la prensa no ha querido hacer eco de esas denuncias. Que están enviando emisarios a diputados del Partido Nacional a hacer ofrecimientos. Pero también se dice que están negociando fuera del Congreso Nacional
los dirigentes políticos están también negociando y repartiéndose la Corte Entonces Suprema sí hay de visión para mantener un status quo que le hace daño al pueblo hondureño. El problema de esto es que no estamos consiguiendo lo que el pueblo hondureño ordenó. Ordenó cambio en el Ejecutivo, absoluto. Ordenó nueva composición del Congreso Nacional. ¿Por qué no queremos aceptar que si el Partido Nacional y el Partido Liberal juntos podían poner el presidente del Congreso, ¿por qué tenía que ser de libre? Que el pueblo no ordenó eso. ¿Por qué todo el mundo se cerró en que el presidente del Congreso tenía que ser de libre? Si el pueblo hondureño no le dio mayoría absoluta a libre y le permitió a fuerzas no afines al gobierno de la presidenta electa poder tener el control. Eso es lo que está pasando en Latinoamérica, hombre. País tras país, presidente de un partido y el Congreso controlado por otros partidos. Solo en Honduras estamos a la brava que el presidente del Congreso tiene que ser del mismo presidente del gobierno de la República. Entonces, mientras no acepte libre que el pueblo hondureño no le dio el Congreso Nacional, ese es el problema en el fondo, Luis. Ese es el problema que tenemos los hondureños. Que el pueblo no le dio el Congreso a libre, pero libre lo quiere a la fuerza. Y aquí estamos como cuando se rebeló el pueblo y la oposición por el asunto de la reelección, ¿verdad? Pecado original. Y ahí estuvieron 4 años, hasta que el Partido Nacional perdió la elección. Pecado original de libre es haber puesto una junta directiva en el Congreso inconstitucionalmente, haber violado la Constitución, no tener mayoría y estar imponiendo decisiones sin ser mayoría. Ese es el problema que tenemos. Él llamaba entonces a Mel Zelaya, porque aquí tampoco se quiso decir en el inicio del debate que Mel es el verdadero poder que está tomando decisiones en el país. Mientras Mel Zelaya no acepte que no le dio el pueblo el control del Congreso, van a tratar de imponer a sangre y fuego una Corte Suprema de Justicia con mayoría de libre, un fiscal de libre y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y todo lo que venga después en la elección, de libre control de poder absoluto. Y el pueblo no le dio poder absoluto a libre. Mientras quieran conseguir eso, están violando la decisión del pueblo hondureño. Carecen de legitimidad para poder tomar las decisiones e imponerlas como las quieren imponer. Y hay que reconocer que el trabajo que está haciendo la Junta Nominadora, trabajo plausible, claro, transparente, pero habrá que ver qué va a pasar en el Congreso Nacional. Y cuando estaba hablando el abogado Fernando Anduray que van a tratar de imponer una Corte Suprema de Justicia, bueno, ahí la pregunta que queda es, bueno, ¿cómo se va a lograr eso si requieren obligadamente el concurso y los votos de la bancada del Partido Nacional? Y hago una corrección porque al principio les había hablado de que iba a estar, y ahora que lo miro en pantalla, veo que está conectado con nosotros el licenciado sociólogo Julio Navarro, no el doctor Julio Raudales. Así es que a él inmediatamente le traslado la interrogante, bueno, de qué va a pasar con el conocimiento y las proyecciones que hacen los sociólogos, los analistas políticos. ¿Qué va a pasar, licenciado, en el Congreso Nacional en el 2023? ¿Qué va a pasar en el país? Y bueno, ¿qué va a pasar con la gobernabilidad en Honduras? Adelante, le escuchamos. Gracias, Ulises. Un saludo a Luis, a Pili, a Fernando. Ulises, yo creo que hay que ser optimista. Mire, si uno traslada a los foros el pesimismo que hay dentro del Congreso Nacional, estamos realmente, creo yo, enfermando más a la población hondureña. Aunque eso es una realidad que la población lo ve todos los días. Ulises, decía John Locke que el poder supremo es el poder legislativo, porque es donde están representadas, decía, todas las fuerzas políticas de una nación. Sin embargo, hoy vemos nosotros, según las estadísticas, que el poder menos valorado en Honduras es el poder legislativo. ¿Por qué? Porque las cosas realmente han cambiado en la correlación de fuerzas que hay en nuestro país.
Por eso utilizar las mismas variables, los mismos criterios para analizar lo que estamos viviendo no es válido. Nosotros venimos de un bipartidismo con una enorme capacidad de entendimiento y hoy estamos en un nuevo escenario. Por primera vez hay un tercer partido que está gobernando y eso ha hecho que algunos partidos como tal todavía están en la etapa del duelo, de la negación total. Todavía no se dan cuenta. Y a veces también el partido gobernante no se da cuenta que gobierna. Lo que plantean de que el partido no tiene capacidad para consensuar. Para eso es necesario que haya disposición de los otros actores, porque ya los mismos creadores de la democracia actual dijeron que los poderes son separados pero complementarios. ¿Complementarios para qué? Para hacer el bien común del pueblo, no complementarios para hacer el bien de un partido o dos partidos en particular. Entonces, el pueblo hondureño votó mayoritariamente por la presidenta de la República, pero también votó mayoritariamente por los diputados. Fernando debe saber que el Libre tiene 50 diputados, que en el 2013 el Partido Nacional no hacía presidencia del Congreso él solo, lo hizo con otro partido y eso no era malo. Siempre el partido que ganó las elecciones en toda la historia política de Honduras tuvo el control del Congreso Nacional, tuvo el control de la Corte Suprema de Justicia, porque había ese enorme grado de entendimiento bipartidista. Hoy estamos en una situación distinta, entonces hay que comenzar a construir nuevos consensos. ¿Nuevos consensos para qué? Para enfrentar los grandes problemas que nosotros tenemos, agravados por la situación internacional. Y eso pocos se quieren dar cuenta a nivel de los que conducen los partidos políticos. Porque como decía Fili la otra vez, estamos acostumbrados a vivir en crisis que nunca rompen, porque las crisis rompen y constituyen un nuevo orden. En Honduras no, pero hoy nosotros estamos agravados con las consecuencias que tiene la pandemia actualmente y con los problemas de la guerra que hay en Europa, que ha agravado indicadores realmente que se van fuera del control de los hondureños. Entonces yo creo que en el Congreso Nacional debe buscarse aprobar un presupuesto general de la República que realmente sirva para hacerle frente a todos los desafíos que tiene, fíjese bien, no el gobierno de la República como tal, que tiene el Estado de Honduras, que debe ver cuál es el bienestar que se busca para aquellos sectores realmente que están olvidados. Nosotros debemos de poner atención con los altos índices de pobreza que hay en nosotros, peleando en el Congreso Nacional, porque una partida presupuestaria no va en tal número, sino que va en otro. Yo creo que no debe ser. Ulises, este es el Congreso Nacional que tiene el más alto grado de escolaridad en Honduras. Tiene un grado de escolaridad de 15 años. Así, mire, el 98% de los diputados que hay en este Congreso tienen títulos universitarios. Por lo tanto, debía de haber mayor sensatez, mayor racionalidad y mayor comprensión de buscar acuerdos, porque la formación académica les da un mayor conocimiento del país. Ulises, este Congreso Nacional que tenemos, apenas hay 9 diputados que son mayores de 60 años. La gran mayoría de diputados son menores de 40 años. Estamos hablando de la juventud que llegó al Congreso Nacional, no de los viejos acuerdos que habían entre el bipartidismo para constituir congresos nacionales afines al Ejecutivo como tal. Entonces, hoy se ve la dificultad. Entonces, hay que construir nuevos acuerdos. Y para eso se necesita disposición de los partidos de oposición. Yo a veces entiendo la bancada del Partido Nacional. ¿Por qué? Mire, en esa bancada del Partido Nacional solo hay 3 diputados que han sabido lo que es perder las elecciones.
De ahí los otros diputados vienen del 2009 o 2009, 2013, 2017, 2021 para acá. Eso nunca supieron lo que era perder las elecciones. Entonces, ellos creen que no hay necesidad de buscar acuerdos con los otros partidos para definir políticas públicas que favorezcan a la población. El presupuesto general de la República es una política pública transversal en toda la sociedad, transversal en todos los sectores sociales y económicos del país. Yo a veces miro con extrañeza, principalmente en el Partido Liberal, que es donde más diputados empresarios hay electos, de que empresarios que tienen que perder si la economía no se reactiva en Honduras, tienen posiciones realmente iracundas para la aprobación de un instrumento de desarrollo anual que tienen todos los países, que se llama Presupuesto General de la República. Yo creo que el Partido Nacional debe lo más pronto cubrir las etapas del duelo. Todavía están en la negación, todavía están buscando culpables de por qué ganó el Partido Libre, y eso no los va a llevar a nada. El Partido Nacional es un partido fuerte, con antecedentes históricos muy importantes. No es un partido que porque perdió las elecciones pierde las opciones de volver a gobernar como tal. Hay un nuevo escenario, hay un partido diferente a los partidos que han ganado las elecciones. Y entonces busquemos construir acuerdos con ese nuevo partido que le dio el pueblo hondureño 50 votos. Fernando dice que no le dio la mayoría, le dio 50 votos. Fernando, vos que conocés bien, ¿quién elegía al presidente del Congreso en todos estos años anteriores? Siempre fue del partido que ganó las elecciones a nivel presidencial. Los otros partidos se sumaban a lograr la mayoría de ese tipo. Entonces yo creo que los viejos criterios que nos sirven para echarnos culpas y para crear pesimismo en la población hondureña y para abandonar los intereses del país en construir una bancada, en una bancada que cree condiciones para definir el rumbo que debe tomar el país a nivel económico y cómo atender las grandes necesidades de la población pobre, fundamentalmente que hay en Honduras. La garantía que deben tener los empresarios de invertir y poder encontrar mercado donde colocar sus productos es parte del presupuesto general de la República. Ulises, ¿qué se hace con el presupuesto general de la República? Ese presupuesto se redistribuye en todo el país, en comprar bienes, en comprar servicios. ¿Y quiénes son beneficiados de todo eso también? Es el sector empresarial como tal. Los salarios que paga el Estado se van a consumir. Las obras que paga el Estado se van a adquirir bienes, a adquirir materias primas, a adquirir productos como tal. Entonces debe tenerse una actitud positiva para poder aprobar un presupuesto general de la República. El otro día leí un libro, Ulises, que dice que la democracia en el mundo de hoy no tiene adversario. Hasta los dictadores dicen que hay que apoyar la democracia, pero la democracia está estancada. Y ese estancamiento de la democracia hace que hayan posiciones así tan estériles dentro de los poderes del Estado que terminen deteriorándolo. La democracia estancada ha producido autoritarismo, ha producido otro tipo de acciones incorrectas que se dan en la conducción del Estado como tal. Entonces debemos nosotros fortalecer el proceso democrático como tal. Correcto. Pero el optimismo, yo todavía el mes de diciembre estaba optimista que los diputados del Congreso Nacional se iban a ir o iban a esperar un nuevo año ya con el presupuesto general de ingresos y egresos para el año fiscal del 2023 aprobado. Pero vean ustedes lo que pasó. Y dice el que hoy ocupa la presidencia del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo, en una actividad, creo que era el penúltimo partido de Argentina,
donde llegó a la embajada con el bombo a animar y a ser parte de la fiesta que se estaba viviendo en esa sede diplomática. Eso lo hace bien. Sí, y lo miramos que estaba ahí pues en armonía con algunos otros diputados del Partido Libertad y Refundación y con la diplomacia de Argentina, y dijo, tenemos todos los consensos para aprobar el presupuesto antes de la Navidad. Y vean ustedes lo que pasó. Y me voy a la pausa comercial con esto que le dice, y es casi lo que le está diciendo en este momento el licenciado Julio Navarro al abogado Fernando Anduray. Dice Gilberto Ríos, le manda a decir al abogado Fernando Anduray: buen día, recuérdele a Fernando Anduray que tenemos mayoría relativa con libre en el Congreso y absoluta en el amor del pueblo. Al fin, el pueblo tendrá una corte a la medida de sus necesidades. Nos vamos a la pausa comercial, dejamos en el tintero esta interrogante para cuando retornemos con esta temática que sí es una preocupación. No es negativismo, no es inyectarle negativismo a los hondureños, sino es una preocupación latente y que está plasmada en la interrogante que le trasladamos a todos ustedes. Si no se han logrado el consenso, no se alcanza a recoger 65 votos de los 128 diputados, ¿qué va a pasar cuando venga la elección de la Corte Suprema de Justicia, que requiere de 86 votos, que es la mayoría calificada? Esa es una preocupación por los niveles de confrontación. Estoy de acuerdo cuando dice el licenciado Filadelfo Martínez que el disenso debe ser la máxima en un ente como el Congreso Nacional. El problema es que no estamos conociendo ni estamos viendo ni siquiera disensos. Ahí son pleitos y discusiones, créanme, les decía la vez pasada, de la esquina de un bar peleonero o casi pleitos de cantina. Eso se está dando. Y la última sesión o el cierre de la última sesión, pues creo que nos da la mejor referencia y pauta de lo que está pasando en ese poder del Estado. La primera pausa comercial, ya volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Ficosa. Ahorra y gana al instante con el buzón ganador. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, y si quiere estar informado, aquí mira el PDF de tunota.com. Si usted quiere estar informado, ahí en resumen todos las noticias que destacan en tunota.com. Niños tocan la muerte. Dice, José recogió el mortero, lo abrazó y le estalló en el pecho. Ustedes recuerdan el caso de los bordos de San Pedro Sula, un pequeño que recogió un mortero que le dicen mortero tumbacasas. El niño lo abrazó y el mortero le estalló en su cuerpecito. Esta es una de las trágicas noticias que se recogen de esta semana mayor. Y así también otras noticias que destacan el 2022, un año de escándalos, asesinatos, capturas y extradición del expresidente, el expresidente Juan Orlando Hernández, que está guardando prisión en una cárcel de los Estados Unidos. Y ahí ustedes ven, también destaca en uno de los extremos de tunota.com el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Así es que cuando usted quiere informarse, si no tiene a la mano pues un televisor o la señal abierta para sintonizar este programa o los otros programas de la Corporación Televicentro, se va a su móvil o a la computadora que tenga en su casa y entra a tunota.com y se informa con todos los detalles de las noticias del campo nacional e internacional. Toda la información en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. Si en el Congreso Nacional no pueden llegar a 65 votos para aprobar el presupuesto, ¿qué pasará con la elección de magistrados del Poder Judicial? Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor.
Honduras opina a través del 9773-6065. Buenos días, ya todo eso se espera y algo más es premeditado y arreglado ya por el partido en el poder que quiere como sea seguir con su proyecto político, o sea, quieren inestabilidad en el país. Nos comparten nuestros televidentes, el gobierno está estancado simple y sencillamente por el Partido Nacional. Hay una guerra que el Partido Nacional mantiene en pie, pues es su única opción para que la justicia no les llegue y vayan presos. Quieren manipular los poderes del Estado, que aún son peones de Juan Orlando, para seguir en impunidad. El Partido Nacional es el culpable de todos los problemas de este país. Un mensaje más, buenos días al equipo de Frente a Frente. No se necesita ser eruditos para saber que la mal llamada oposición liderada por el Partido Nacional es crear ingobernabilidad, divisionismo dentro del hemiciclo legislativo. ¿Será que la perversidad de esta institución política llamada Partido Nacional desea que no haya elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y se perpetúe la actual Corte Suprema de Justicia? Se tuvo que decir y se dijo. Nos comparten nuestros televidentes. El país necesita personas nuevas. Basta ya de politiqueros amañados. El pueblo ya no los tolera. Estas próximas elecciones elegirán nuevas personas que no hayan sido coludidas en política. Estamos hartos. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Bueno, ya escuchan y ustedes perciben lo que dicen en las redes sociales, lo que dice la gente, lo que percibe la gente. Y vean, eso es lo que pasa en el Congreso Nacional. Si ustedes notan los mensajes de nuestros televidentes es culpando al Partido Nacional, después viene el Partido Nacional y culpa al partido en el poder. Y aquí, y es de aquí donde se desprende la pregunta, bueno, ¿cómo, licenciado, llegar a los disensos, pero luego de esto sacar un consenso? Porque eso es lo que no se está logrando en el Congreso Nacional. ¿Cómo salir de esa acusación y contraacusaciones de que ustedes son los culpables, no, ustedes son los responsables? ¿Cómo trascender eso y empezar a dialogar ya buscando consensos en favor del país y no perder el tiempo en todas esas discusiones estériles? Si uno percibe, es un mal que afecta a todo el liderazgo político, ¿verdad? Es decir, el mismo sectarismo priva en el Partido Nacional que en los activistas de Libre, y uno entonces llega a la conclusión de que todos los partidos necesitan un refrescamiento, ¿verdad? Una reingeniería. Un remesón. Un remesón para ver hacia adelante. Yo creo que la gran limitante es que los políticos en Honduras no tienen esa mirada hacia adelante, no tienen esa mirada de futuro. Y por lo tanto es difícil generar esta esperanza que reclamaba el maestro Navarro, que cuando estamos enfrascados en mirar hacia atrás, cuando se inicia diciendo, pero yo voté, ustedes son los culpables. Entonces, cuando el voto es soberano, y yo asumo una responsabilidad, pero yo no soy culpable de lo que hacen después las personas a las que yo elegí. Yo creo que hay que establecer las diferencias. Y uno tiene opciones. Y la opción de 4 años más para el Partido Nacional estaba definitivamente agotada. El Partido Nacional trabajó su propia derrota. Y el Partido Nacional, como dice el maestro Navarro, tiene que asumir eso. Y mientras no lo asuman, mientras también miren hacia afuera, ellos tienen un grave problema. De hecho, para mí, un gran problema que tenemos en este primer año es que el Partido Nacional realmente no ha hecho una oposición. Ha estado ausente como oposición. Donde apenas se ve es en el Congreso Nacional. Pero si uno analiza todos los conflictos que hay en las calles de Honduras, todo el país, no son activistas del Partido Nacional los que toman los centros de trabajo, son activistas del partido de gobierno, para que vea usted qué tan compleja es la situación. Entonces, definitivamente yo sigo insistiendo que el problema que tenemos un liderazgo político, lo planteó Luis, que no está viendo hacia adelante, ¿verdad? Está viendo hacia atrás. Y ahí entonces uno está hablando con una pared, está frente a una pared que aparentemente no tiene salida, porque si hay una característica de todo liderazgo político
es la sordera. No quieren escuchar, no quieren atender. Yo sí lo asumo. Fuimos críticos al Partido Nacional y soy crítico de este gobierno, porque tiene que haber un sector de la sociedad hondureña que vea al gobierno independientemente del color político. Alguien tiene que hablar por la ciudadanía, alguien tiene que reclamar. Y yo asumo ese papel, independientemente de por quién voté. El hecho de haber votado por X o Y candidato no me exime a mí o no me restringe el derecho después a reclamar. Por el contrario, uno tiene más derecho a reclamar. Entonces, me parece que el gran problema es este. Para mí el gran desafío es, porque en el pasado hubo consensos, pero esos consensos fueron en contra del pueblo hondureño, ¿verdad? El Partido Nacional logró la reelección, hubo consenso en ese vergonzoso Congreso Nacional para aprobar una cosa que era inconstitucional, hay que decirlo de esa manera también, ¿verdad? Entonces, ahora se trata de crear consensos, pero, insisto, avanzado en las reglas del juego y pensando un poquito, aunque sea un poquito en Honduras. Es que el problema que tenemos, y fíjese que es interesante los datos que mencionaba el maestro Navarro, son jóvenes y son ilustrados, pero siguen siendo malos políticos. Formación política. Sin formación política. Es decir, y sin interés por el país. Y entonces, yo tengo que decir eso, porque los elegimos no para que hicieran gala de su juventud, sino para que votaran en función de los intereses del pueblo hondureño. Y yo espero que finalmente logren un acuerdo sobre el tema del presupuesto general de la República y logren un acuerdo sobre la Corte Suprema de Justicia. Y el gran desafío para mí, porque yo les digo, y no me hago esperanzas, como están las cosas, difícilmente vamos a poner un poder judicial independiente. No lo hemos tenido en los 40 años de la disque democracia que hay en el país. Yo no veo que haya condiciones para que en esta ocasión se rompa con esa Pese al trabajo de la Junta Nominadora, la depuración y todo. No, porque al final, repito, quienes van a elegir son los mismos que han electo en los 40 años para atrás. Bueno, y ahí no han cambiado las cosas. Y alguien me decía a mí, hay un gran problema, y me lo decía con mucho tino, el problema en este caso es que el Partido Libre no se ha dado cuenta que es gobierno y el Partido Nacional no se termina de dar cuenta que es oposición. Y esa es la problemática, esa es la que se vive en el Congreso Nacional, en esa guerra de un lado y otro. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se tienen que lograr estos consensos, licenciado? Porque ya pasó un año y viene el tema crucial de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se va a elegir? ¿Con consensos, con visión de país o por ahí de la forma en que ya hemos conocido a través del tiempo que se han comprado voluntades en el Poder Legislativo? Mire, Ulises, hace 5 meses que se aprobó la ley para la elección de magistrados y de la Junta Nominadora, yo recuerdo que me invitaron a este programa. Y yo en aquel momento yo dije, mientras la Junta Nominadora hace su trabajo, los políticos deben ir construyendo los consensos desde ya. ¿Por qué razón? Porque si esperaban al último, íbamos a tener otra vez una lucha contra el tiempo y íbamos a estar discutiendo justo lo que estamos discutiendo hoy. ¿Irán a haber acuerdos o no irán a haber acuerdos? ¿Irá a haber elección o no irá a haber elección? Si no hay elección y queda la actual, tampoco es inconstitucional, porque la Constitución define que queda funcionando. Pero los términos utilizados por los sectores políticos, porque yo estoy en contra de llamarlos clase política, comúnmente son utilizados para beneficio ideológico partidario. Yo dije en aquel momento, hay que empezar a construir los consensos y no solo desde la bancada, sino desde los dueños de los partidos políticos. Porque al final también los dueños juegan un rol sumamente importante en la decisión de la bancada. Y en aquel momento también pensamos de que la posibilidad de que un porcentaje muy alto, como dijo el licenciado Navarro, fueran políticos nuevos, jóvenes, mujeres, la cuota de mujer creció en el Congreso Nacional, generaba la opción de que tal vez iba a haber una mejor elección. Como dice Filadelfo, al final lo eligen los de siempre. Pero yo no pongo en duda el trabajo de la Junta Nominadora y no creo que eso tenga o no tenga que ver en el proceso de elección. Puedo citar un ejemplo de eso.
con el actual fiscal general, la Junta Nominadora anterior hizo el trabajo. Envió el listado de al menos 15. Y en ese listado no iba el actual fiscal. En el Congreso hicieron un lado el listado y reeligieron al fiscal. Entonces, ¿tuvo que ver el listado que envió la Junta Nominadora? No. Esta Junta Nominadora va a enviar un listado. Si los políticos no quieren ese listado, ¿qué va a pasar? Si en ese listado no están los que los políticos querían, ¿qué va a pasar? Miren lo que le voy a decir. Siempre, y lo dijo don Fernando, siempre la Corte ha estado distribuida entre los partidos políticos. Pero antes era una distribución de personas afines al partido, pero que no precisamente representaban los intereses del partido. El interés del partido o la militancia o el activismo, del partido. Hoy con esta nueva ley quedó abierto y quedó evidenciado que cualquier ex candidato, cualquier expresidente, quien quisiera ser, participaba. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy más que nunca sabemos que vamos a elegir una corte de partidos políticos. Y entonces, esta distribución debe estar altamente consensuada. Perdón, y me preocupa que no hayan esos consensos. Bueno, y le decía al abogado Fernando Anduray, le decía Gilberto Ríos, de que el Libre tiene mayoría relativa en el Congreso Nacional y que la Corte iba a ser a la medida de los intereses del pueblo hondureño. Pero, bueno, frente a esta realidad, ¿qué papel debe jugar la oposición en el Congreso en este caso, licenciado? Bueno, supongamos que los 50 diputados del Libre son una mayoría relativa. 49, porque creo que se les declaró un voto. Sí. Pero lograron otro. ¿De qué les sirve? No llegaron con 50, llegaron con 60. Quien ganó las elecciones fue la Alianza Libre, Partido Salvador de Honduras. 10 diputados de Salvador de Honduras y 50 libres. ¿Por qué no tienen hoy los 60? ¿Qué culpa tiene el Partido Nacional, hombre? ¿Por qué siguen echándole la culpa al Partido Nacional? Mensajes ahí que los nacionalistas se oponen si no necesitan al Partido Nacional para hacer 65 votos, hombre. No lo necesitan. No pueden hacer ni siquiera los 60 votos con los que empezaron. Ese es el problema de origen que tenemos nosotros aquí en este momento. Libre no está interesado en generar un proceso de consensos y unidad en el Congreso Nacional. Si el propósito de Libre fuera tener una mayoría de 65 votos, la tendrían hace tiempos. Pero ¿por qué el Partido Salvador de Honduras se les ha separado? ¿Por qué los liberales que empezaron apoyándolos y que dicen que los aliados naturales de Libre son los liberales, por qué no los apoyan? Mire, Ulises, yo comparto algunos problemas, algunas visiones de fenómenos políticos latinoamericanos que están sucediendo y que son un peligro para los partidos políticos tradicionales. Yo sé que el riesgo de que desaparezca el tradicionalismo y que el Partido Nacional es un partido tradicional está ahí. Mal manejadas las cosas internamente dentro del Partido Nacional nos van a llevar a la extinción como llevaron a todos los partidos políticos de Latinoamérica. No hay duda. ¿Verdad? Pero comparto también de que tenemos problemas internos que resolver en el Partido Nacional, problemas graves que hay que resolver y que el partido tiene que presentar una nueva imagen y ser una nueva opción. Comparto también con los expositores aquí la necesidad de que el sistema se revise porque no podemos estar generando tanta pobreza en el sistema democrático. Pero no comparto que me vayan a imponer un sistema socialista. Y eso no lo quieren mencionar en este programa. Los analistas no se han querido referir a la visión de Mel de instaurar en Honduras un gobierno socialista. Incluso la propaganda del gobierno es una propaganda del gobierno socialista democrático, ¿verdad? De tal forma que en el fondo nos quieren llevar a instaurar un sistema socialista. Ese es el peligro real que tenemos. Por eso no hay consensos. Porque si hay consensos, entonces funciona el sistema democrático y no hay necesidad de cambiarlo. Cuidado con eso, porque nos quieren llevar a esos niveles de confrontación que hoy estamos lamentando aquí, y por eso el llamado nuevamente a Mel Zelaya: no lleve el país
a la destrucción y a la confrontación solo por instaurar una constituyente y montar un Estado socialista. Licenciado Julio Navarro, antes de irme a la pausa comercial, a la segunda pausa comercial, así que tengo que ir apurando las pausas comerciales. Cuénteme. Ulises, hay que recordarle a Fernando que los grandes peligros que hoy nosotros tenemos es el cambio climático. Hay que preguntarle a todos los municipios del departamento de Cortés, del departamento de Lloro y otros municipios aledaños, las consecuencias que tienen en cada invierno. Para eso necesitamos definir política pública que nos permita crear las represas necesarias para que eso no se siga dando. El otro gran peligro que nosotros tenemos es la migración acelerada que está yendo para Estados Unidos y que incluso está dejando el campo de Honduras sin mano de obra para que lo utilicen los cafetaleros, los cañeros, los plataneros, los ganaderos. Esos son peligros, Fernando, y a eso debemos de ponerle atención. El gran peligro no son esos fantasmas que todavía vos crees, esos son fantasmas que andan un mundo imaginario. Sobre eso es que nosotros necesitamos buscar, enfrentar esas cosas con políticas públicas, repito, fortaleciendo el Estado de Derecho como tal. Yo particularmente creo que vamos a tener Corte Suprema de Justicia en su tiempo, porque ya hay diputados de otros partidos que se dan cuenta que no podemos seguir en este proceso de desestabilización en función de unas dirigencias de algunos partidos que se resisten a creer que el pueblo hondureño votó por otra opción y que hay que colaborar para fortalecer esas opciones y que esas opciones no son eternas, irán cambiando. Hoy los poderes en América Latina se ha demostrado que son cíclicos. A principios de siglo estaba parte de la izquierda gobernando América Latina. Bueno, estamos teniendo otro cambio cíclico como tal, pero dentro de esos ciclos debe haber un solo ciclo, el acuerdo por mejorar las condiciones de vida de las personas, y en eso pareciera que el Partido Nacional no quiere colaborar. Yo repito aquí, Ulises, va a haber elección de la Corte Suprema de Justicia, porque no va a ser cierto que todos los diputados nacionalistas van a seguir el mensaje duro, sectario, crudo y destructivo que tienen esos diputados que nunca perdieron una elección por las condiciones en que se daban. Ahora, le está diciendo que es un fantasma, Julio. le dice que es un fantasma eso del socialismo y que nos quiere llevar a una constituyente el coordinador de Libre Manuel Zelaya, lo dice Julio Navarro. Bueno, entonces, ¿qué le vaya a decir a Mel que deje de decir esas cosas, hombre? Ya hace apenas 10 días volvió a mencionar que la constituyente va, pero que todavía no están las condiciones. Y todos los días le manda saludos y felicitaciones a todos los miembros del Foro de Sao Paulo que están gobernando en Latinoamérica. Entonces, yo creo que tienen que quitarse esa careta, ¿verdad? Mire, el problema de Honduras es que la sociedad que sacó a Juan Orlando del poder y al Partido Nacional no quieren aceptar que se equivocaron. Se les dijo que nos iban a meter un gobierno socialista, que venía el comunismo, y todo el mundo dijo que eso era mentira, que eso no existe, todavía hoy lo dicen. Pero todas las acciones del gobierno están enfocadas hacia eso. Julio, vos hablas de cambio climático, de caravanas, de todo. ¿Y qué has hecho en este año? Ya te pasó un año y seguís hablando de los mismos problemas. Y te viene el otro año y vas a seguir hablando de lo mismo. Porque el propósito es, ya lo dijo ahorita Filadelfo, si la gente que ha andado en las calles protestando ni siquiera es del Partido Nacional y le están echando la culpa al Partido Nacional de que no hay paz en el país. La gente que anda en la calle protestando es la gente de Libre. ¿Quién manda a la gente de Libre a la calle? ¿Quién saca a los sindicatos de Libre a la calle? ¿Quién los pone a insolentar el país? ¿Por qué le echan la culpa al Partido Nacional? Si el Partido Nacional no está sacando a nadie a la calle. No estamos en eso.
Es libre, hay una agenda de libre que la están ejecutando independientemente de lo que diga cualquier persona. Y lo van a seguir ejecutando. Yo creo que en el Congreso Nacional la solución está en respetar lo que decidió el pueblo hondureño, la correlación de fuerzas que hay ahí. Por favor, Mel, no lleves el país otra vez. Y mire cómo lo he dicho, es la tercera vez que lo digo en el programa. Porque ahí está el problema, en esos compromisos de Mel con el Foro Sao Paulo. Y el verdadero problema que se está dando en el país no son estas discusiones que se están dando en el Congreso Nacional. El verdadero problema que está en este momento es que cada día se van más hondureños a los Estados Unidos o a otras partes del mundo. El verdadero problema es que el jueves pasado se perdieron 1.500 empleos de las maquilas. Y se aproximan a perderse. Perdona que te interrumpa, Ulises. Son 100.000 empleos por hora que se perdieron en el país con la reforma que tuvieron. Bueno, todos esos elementos son los que llevan a creer que no se espere en el 2023 hacia dónde ve el país. Y uno de los organismos, uno de los entes obligados a aclarar este panorama es primariamente quienes mueven los hilos del país, que en este caso es desde el Poder Ejecutivo y luego el Congreso Nacional, o desde el Congreso Nacional. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Es presentado por la Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en la Curazao para vivir mejor. Buen día, soy Jeffrey Talavera. En relación a la aprobación del presupuesto, yo trabajé 8 años en la Dirección General de Presupuesto entre 1980 a 1988. En ese tiempo sí habían analistas presupuestarios, pero ahora son los políticos los que aprueban el presupuesto. Todo esto coló, dice Anduray, está planificado para llevarnos a un caos por este gobierno mediocre. Se debe repudiar a Salvador Narrala por traernos a este fracaso de gobierno y por traidor con la gente que lo apoyó. Esos de Libre nos quieren llevar a quiebra de Honduras. ¿Será que van a trabajar con el presupuesto del año pasado? Buen día, quiero decir al señor Anduray que los que quieren cambiar las grandes iniciativas y mejoras de las condiciones de vida de los ciudadanos es el Partido Nacionalista. Por eso obstruyen las propuestas de ley y presupuesto. Pueblo, abran los ojos, porque estos siempre van por sus propios intereses e invitan que Mel manda. Mejor digan que devolverán el dinero robado. Buenos días, junto con Salvador se echaron la juventud a la bolsa y ahora andan bien queditos. Nos comparte nuestro televidente, parece que los panelistas quieren ver al pueblo protestando en las calles. Ellos ya no pueden defender a la mafia del país. Julio Navarro, ahora es del gobierno, todo lo que hagan, sea bueno o malo, no lo va a criticar. Antes sí era crítico. Y un último mensaje, ¿y por qué los de Libre lloran? Ahora sí, ellos no dejaron gobernar al Congreso anterior, armando revueltas. En el mismo había un tipo castellano de Santa Bárbara con una pitoreta todas las sesiones y ahora quieren que hagan consenso con ellos. Redes sociales fue presentado por la Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en la Curazao para vivir mejor. Sí. Bueno, tenemos conectados por la plataforma de Zoom al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, al abogado Yanni Rosenthal, que quiere participar en el programa del día de hoy, habida cuenta de que la bancada del Partido Liberal en el Congreso, pues lo menos en los últimos hechos y los que hemos visto en la televisión o hemos visto de forma presencial, pues solo se ha quedado ahí como espectador del espectáculo que dan las bancadas del Partido Liberal, del Partido Libre y el Partido Nacional. Abogado, adelante, le escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, Ulises. Buenos días a Carlos y a todos sus compañeros en cabina, a las personas que están en el foro esta mañana. En primer lugar, pues, en cierta manera sí es cierto que el Partido Liberal se ha mantenido al margen de los pleitos del Partido Nacional y Libre. Es más, hubo un momento la semana pasada que la bancada del Partido Liberal se levantó del Congreso para retirarse porque dijeron que ya estaban cansados de estar oyendo solo peleas y gritos y pleitos entre Libre y el Partido Nacional y que no es a eso a que van los diputados al Congreso, a estar como perros y gatos y no a legislar. Entonces sí, efectivamente, el Partido Liberal no ha sido parte de esas vergonzosas discusiones que se dan al interior del Congreso,
ha mantenido una altura en sus posiciones y propuestas, además. Y por eso es que yo quería participar hoy también, Ulises, porque hace poco escuché a mi buen amigo Julio Navarro, una persona de quien tengo alto criterio y a quien yo consulto mucho sobre los temas nacionales, manifestar que el Partido Liberal mantenía una posición iracunda en contra del presupuesto. Y en ningún momento el Partido Liberal ha tenido una posición iracunda. Nosotros hemos creado al interior del Partido Liberal nuevos organismos. Uno es la Asociación de Alcaldes Liberales y luego tenemos también una comisión tripartita que está conformada por el Consejo Central Ejecutivo, la bancada del Partido Liberal, los diputados y los alcaldes. Y tomamos decisiones juntos. Los alcaldes le han pedido a los diputados que se incluyan 3 puntos en el presupuesto del otro año. Uno es un tema de las famosas transferencias municipales, que de acuerdo a ley desde los tiempos de Pepe Lobo se subieron al 11% de los ingresos tributarios, pero que nunca se ha cumplido. La segunda es que se exonera a las municipalidades o que se exima a las municipalidades de pagar el 15% de impuestos sobre ventas, porque ellos dicen, por un lado, el gobierno nos da las transferencias y por otro lado nos las quita con el 15%. Y estiman que el 15% alcanza hasta prácticamente un mes de transferencias para las municipalidades, o sea, una 12ª parte. Y lo tercero es que en el 2020, habían unos techos de contratación para la ley de contratación del Estado, para el gobierno central, para las instituciones descentralizadas y para las municipalidades, de hasta 5 millones de lempiras. O sea que se podía hacer compras con contratación, con licitación privada, hasta 5 millones sin necesidad de ir a licitación pública, que es bien difícil. Los bajaron en la reformulación del presupuesto, los bajaron a 3 millones en abril, que el Partido Liberal votó a favor de eso. Pero ahora los alcaldes se han dado cuenta que les causa un tremendo problema y han pedido que se suban nuevamente a 5 millones. Esas son las 3 cosas que pide el Partido Liberal. No son nada iracundo, ni posiciones intransigentes, ni tampoco cosas que son imposibles de cumplir. Es más, de hecho, la bancada liberal, la Junta Directiva del Congreso y la Comisión de Finanzas del Congreso ya alcanzaron un acuerdo con respecto a 2 de los 3 temas, el de las transferencias y el del 15%. Y únicamente queda pendiente el tema de los techos, que es un tema que también beneficia al gobierno central y a todo el sector público del país, no solamente es para las municipalidades. Entonces yo diría que más bien pues es libre el partido que está intransigente con este tema, porque no quieren ceder en algo que consideramos que es razonable, que va a ser más eficiente al gobierno central y va a ser más eficiente a las municipalidades. Y es más, quien más ha pagado los patos de ese cambio ha sido el gobierno central, porque al haber bajado los techos, obligaron a los ministros, a los ministerios a tener que hacer licitaciones por compras muy pequeñas. ¿Y cuál es el resultado? La bajísima ejecución presupuestaria que tuvimos este año, la imposibilidad de poder ejecutar la inversión pública y que vemos nosotros que hay partidas como por ejemplo la partida para compra de medicinas en el presupuesto, que ahí tiene un tremendo saldo, es decir, tienen el dinero para comprar las medicinas y no pudieron comprar las medicinas porque no pudieron hacer licitaciones, en parte por esta bajada de los techos. Entonces es razonable que se suban los techos. Y esto más, nosotros hoy estamos enviando también como Partido Liberal una información que pedimos a la Cámara de la Construcción, donde es evidente que en el periodo que ha transcurrido, desde que se fijó el techo de los 3 millones hasta ahora, cuánto ha subido la inflación en los materiales de construcción, más del 200%, y en consecuencia, pues lo que el Partido Liberal pide no es nada intransigente, no es nada iracundo, y por el contrario es algo que va a beneficiar a los pueblos de Honduras. Porque en estos momentos en que el gobierno no tiene capacidad de ejecución, quien está salvando la situación son las municipalidades. Lo vivimos en el Valle de Sula durante las inundaciones, la presencia de Copeco fue mínima y quien le hizo frente a los problemas de los damnificados fueron los alcaldes municipales. Abogado, y mantienen en 30 segundos, abogado, la propuesta de que se les incremente a los maestros, no en los márgenes o en la proporción que dice la discusión en el Congreso Nacional, sino la propuesta que ustedes hacían era
pues un incremento que sería el doble, tal y como usted lo posteó en sus redes sociales. Sí, es que Libre nos ha querido echar a nosotros, a los profesores, encima. Y entonces se pusieron ahí unos viceministros de Educación a decirle a los maestros que por culpa del Partido Liberal y del Partido Nacional no se podía aprobar el presupuesto y les pedían que fueran al Congreso. Entonces nosotros le dijimos, bueno, entonces nosotros vamos a pedir más para los profesores, para que vean que nosotros con los profesores no tenemos ningún problema. Si quien más le ha conseguido cosas a los profesores en este país es el Partido Liberal de Honduras. Fue el que les dio el estatuto del maestro, fue el que les dio los maestros Proeco. Todos los beneficios que tienen los maestros en este país se los dio el Partido Liberal. Nosotros jamás vamos a no prestarnos para afectar a un maestro en este país. Siempre vamos a luchar por reconocer sus derechos. Estamos conscientes del papel fundamental que juegan en nuestro país y nunca los vamos a perjudicar. Y sí creemos que deben de ser recompensados con un mejor ingreso. Bueno. Y entonces yo quiero finalizar diciendo esto, Ulises, que no nos echen en un solo costal con el Partido Nacional. El Partido Nacional es una cosa y el Partido Liberal es otra cosa muy distinta. Bueno, gracias al abogado Yanni Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Brevemente, abogado. Yo me quedo con eso que dijo Yanni Rosenthal. No nos echen a los nacionalistas en el mismo costal de los liberales. Los liberales se acuestan y duermen con Libre cada vez que negocian y ahorita pueden aprobar ese presupuesto sin necesidad del Partido Nacional. Licenciado Julio Navarro, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, pues reaccionó frente a una declaración suya y ahí le estaba respondiendo en 1 minuto, 30 segundos, licenciado. Rápido, Ulises, yo creo que Yanni tiene razón. Yo cuando hablo de iracundo puede ser que fui superficial en que me refiero nada más a las posiciones que he escuchado en diferentes foros del diputado Marlon Lara, que mantiene unas posiciones extremadamente duras. Y otra aclaración, Ulises, el Partido Liberal y el Partido Nacional han estado luchando porque le aumenten los desembolsos a las municipalidades, cuando ya eso lo aprobaron y nunca lo entregaron. ¿Por qué, Ulises? El Partido Liberal Nacional tiene 144 municipalidades. El Partido Liberal tiene 90 distribuidas en partidos pequeños y hay apenas 50 municipalidades que son del Partido Libre. La última aprobación que se hizo para las municipalidades fue de 2 millones de lempiras para cada una de las municipalidades, de las 298. Correcto. Antes la distribución se hacía de acuerdo a la densidad de población de cada municipio. Sí. Hoy no. El partido reparta equitativamente, de manera que a Yayupe, que tiene menos de 1.500 electores, le den 18 millones y a Francisco Morazán, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, también le den los mismos 18 millones. Sobre eso, yo miro con optimismo la posición de Yanni Rosenthal de que están realmente valorando la necesidad de llegar a acuerdos para aprobar el presupuesto general de la República. Bueno, vamos a cumplir con el compromiso comercial que tenemos pendiente. El abogado Yanni Rosenthal tenía otra acotación, pero bueno, ya el tiempo nos ha ido comiendo el programa. Pero sí decirles que en este tema de los maestros, vean, lo que estamos nosotros viendo, el día que dejaron entrar a dirigentes magisteriales y a maestros al Congreso Nacional, no era con la intención de aprobarles en ese momento el incremento salarial que ellos están pidiendo, o que pide ahora el Partido Liberal y el Partido Nacional. Era con la intención de llevarlos a la Cámara Legislativa, que quedara en el ambiente, que quedara ahí en el imaginario de que eran los nacionalistas o los liberales los que no querían aprobarle el incremento salarial. Y al final, a quienes lo llevaron, no sabemos si eran la dirigencia del Libre, le salió mala jugada. Quedaron en evidencia que la voluntad, por lo menos inmediata, para aprobarles este incremento salarial a los maestros, era de quienes manejan los hilos del Congreso Nacional, en este caso la Junta Directiva, que en su mayoría son del Partido Libertad y Refundación, y no, en este caso,
la bancada del Partido Nacional y el Partido Liberal. Eso fue lo que alcanzamos a percibir nosotros y creo que también lo percibieron los dirigentes magisteriales y los maestros que llegaron ese día con la idea de que les iban a aprobar ese incremento en el presupuesto para que les puedan hacer un reajuste salarial a los docentes del país. La pausa comercial, ya volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Cuando un pueblo deja fuera de sus vidas a Dios, empieza a dar tropiezos. Este país con la gente que nos gobierna nos llevan al despeñadero. El pueblo le dará una lección nuevamente en enero por querer imponer a fuerza una Corte Suprema a la medida del gobierno. Mel es el culpable, nos quiere llevar al caos y confrontación porque quiere imponer una Asamblea Nacional Constituyente para perpetuarse en el poder él y su familia. Buen día, Honduras. Para llegar a entendimientos en el Congreso hay que habilitar la chequera presidencial. ¿Cómo se ha hecho en el gobierno dictatorial? Pregúntenle a Anduray, pregúntenle cuál es la fórmula para elegir la Corte Suprema estilo Juan Orlando Hernández. Buenos días, les felicito por su programa. Jamás se van a poner de acuerdo porque los nacionalistas nunca van a aceptar su derrota y si no, solo se escuche cómo habla don Anduray. Es ya una persona mayor que debería de ver las cosas buenas para nuestro país, pero no, él mira su bienestar, dice nuestro televidente. El problema no es el Partido Libre, el problema son las personas que lo forman, todo lo quieren arreglar con golpes, a la fuerza lo quieren todo, así no se puede nada. Si no se llega a ningún acuerdo en el Congreso, convoquemos al pueblo. Si estos diputados, quien los elige es el pueblo y el pueblo puede elegir presupuesto y Corte Suprema. Y un último mensaje, nosotros como pueblo tenemos que darnos cuenta que el pueblo está cansado de los mismos que nos han gobernado. Tenemos que saberlo, que todos solo van por favorecer sus bolsillos. Tendremos que votar por un nuevo partido de los pequeños, ya no podemos estar en lo mismo. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Bueno, en el segmento de la cara tenemos y vamos a conectarnos por la plataforma de Zoom con el alcalde de Texigua, El Paraíso, Eric Mejía. Alcalde, le escuchamos, adelante. Brevemente, cuéntenos. Buenos días, Ulises. Buenos días a sus panelistas. En política, los pesos y contrapesos son necesarias para fortalecer la democracia. Pesos y contrapesos que no existieron durante los 8 años de Juan Orlando Hernández. Yo hoy quiero felicitar al abogado Yanni Rosenthal por esa aclaración que le hiciera a Fernando Anduray. Y también le quiero decir a don Fernando Anduray, si el Partido Nacional pudo gobernar 8 años como quiso Juan Orlando por la complacencia del Partido Liberal de Honduras, si el Partido Liberal de Honduras en esos 8 años no hubiera respaldado la gestión de Juan Orlando Hernández, el país hubiera carecido de gobernabilidad. Los pesos y contrapesos son necesarios en política. Y aquí hay un punto de vista. Hoy Libre está careciendo de esos 65 votos que necesita para aprobar el presupuesto general de la República por la pérdida de la alianza con el Partido Salvador de Honduras. Si se sumaran los votos, los 50 que tiene el Partido Libre, más los 10 del PSH y 6 o 7 diputados liberales que han estado votando por Libre en el Congreso, ya se hubiera logrado la mayoría simple. Correcto. Pero aquí necesitamos más talento para negociar, para acordar por el bien del país. El 7% que solicitamos los alcaldes es más que necesario. Un 7% que le negó el Partido Nacional a los alcaldes. Hoy los nacionalistas no tienen cara para decir que están solicitando un 7% para los alcaldes. Y es ahí donde yo felicito al abogado Yanni Rosenthal
porque ha logrado cohesión a lo interno de la bancada del Partido Liberal. Y yo le digo a Julio Navarro, que me agrada que esté participando vía Zoom hoy en Frente a Frente, así como usted era abanderado de las alianzas de hecho y formales para las alcaldías, hoy le digo a usted, dígale a la presidenta Xiomara Castro, dígale al expresidente Zelaya que necesitamos ese tipo de alianzas en los 298 municipios del país, porque los 90 alcaldes liberales, en su mayoría, nos sentimos atropellados. Tempranamente nos montaron una paralela en los 90 municipios que son liderados por el Partido Liberal, y no son alcaldías pequeñas, Julio, son alcaldías grandes, por ejemplo, Quintín Soriano en Choluteca, Carlos Miranda en Comayagua, Alexander López en el Progreso, en Copán Ruinas, Mauricio Arias. Hoy Libre en el gobierno necesita del Partido Liberal en las alcaldías municipales y en el Congreso Nacional. Y siento yo que hoy el aliado ¿de qué paralelas hablamos? Que debe tener el Partido Libre tiene que Alcalde, ser el Partido Liberal de Honduras. Alcalde, ¿de qué paralelas estamos hablando? Cuando dicen que les han montado paralelas, brevemente. Bueno, la misma paralela que le montó el Partido Nacional con el programa Vida Mejor, hoy la tiene el Partido Libre con la Red Solidaria. Y eso es evidente y eso molesta mucho a los alcaldes municipales y se lo hemos hecho sentir a nuestros coordinadores departamentales, que son los diputados. También otro elemento. Rápidamente, por favor. Esa novatez política que caracteriza a muchos diputados del Partido Libre, por ejemplo, lo que dijera en su momento Mario Portillo de Intibucá, esa fue una bofetada para la bancada del Partido Liberal, y también el comportamiento de diputados, por ejemplo, como el comportamiento del diputado de Valle. Hoy el aliado natural del Partido Libre debería ser el Partido Liberal. Somos hermanos, así deberían de vernos, pero no pasa en la realidad. Gracias, alcalde. Gracias, Ulises. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Tenemos compromisos comerciales pendientes. Cumplimos con uno de ellos y volvemos para pues ya entrar a la recta final del programa del día de hoy, que tiene que ver en alguna medida, pues desde estos foros, pedirle a la clase política o a los políticos que están en este caso, que tienen que tomar las grandes decisiones en el Congreso Nacional, pues que empiecen en medio de los disensos, pero los disensos naturales, empiecen a buscar los grandes consensos para aprobar primero el presupuesto general de ingresos y egresos, porque luego les viene, y que esta sea como la calistenia para entrar a la aprobación ya de la nueva Corte Suprema de Justicia, elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque a juzgar por lo que estamos viendo en el Congreso Nacional, lo que nos quedan son más dudas que respuestas. La pausa comercial, ya volvemos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Compra todo con tus tarjetas Atlántida y puedes ser el ganador de nuestros sorteos semanales. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, aquí están los encabezados de tunota.com. A barrios y colonias de la capital llegan policías municipales a decomisar pólvora. Hoy entiendo yo que también para las actividades del fin de año se va a salir los agentes de la policía municipal, van a ir a barrios y colonias, incluso a cerciorarse que los niños no estén reventando o no estén quemando pólvora, esa pólvora que, como ya ven en una de las noticias que sale y que le damos a conocer anteriormente, mortero tumbacasas le deshizo el brazo a un pequeño de Los Bordos en San Pedro Sula. Otra de las notas que se destacan en tunota.com dice, contraste, hondureños llevan alimento a casa gracias a la venta de mortales tumbacasas, o sea que están haciendo negocios con estos potentes morteros, ve usted el término, morteros tumbacasa, y este niño estaba escuchando el doloroso relato de su madre cuando le fueron a avisar que su hijo murió allí en el instante, murió desmembrado por uno de estos morteros. Habrá que preguntarse dónde lo estaban vendiendo, quién lo fue a vender, porque estos son verdaderos
atentados contra la vida de los pequeños y los adultos. Y incontrolable ingreso de pólvora a la capital. Conozca las multas y las sanciones. Afortunadamente no hay ni un ingreso de niños quemados, pero sí hay el reporte en el hospital escuela de 2 adultos que han entrado por la manipulación de la pólvora. Los encabezados de tunota.com, lo invitamos para que ustedes se mantengan informados en esta plataforma informativa. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, continuamos aquí en el Frente a Frente. Bueno, le consulto y que me dé su punto de vista de todo lo que pues, se ha dicho, lo que decía el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, de los otros temas que se han abordado aquí en el programa Frente a Frente. Licenciado Filadelfo Martínez, bueno, frente aquí estamos entonces en esta que es una incertidumbre que viven los hondureños con lo que está pasando en el Congreso Nacional, primariamente con esto del presupuesto y la preocupación que se cierne qué va a pasar cuando venga la elección de la Corte Suprema de Justicia, brevemente. Parafraseando a un cristiano que yo admiro mucho, voy a ser ingenuo. Les ruego, les pido a estos políticos que piensen un poquito en Honduras, que piensen en el país, que dejen a un lado la visión de saqueo que tienen. Hoy es de saqueo eso, peleándose por la alcaldía. Miran el país como un botín. Por favor, no sigan así. Están hundiendo este país. Perdone, pero que es lo que todos queremos. Que el país pueda transitar hacia la paz. Y los políticos tienen un gran papel que jugar en esto. Es su gran responsabilidad. Y le están fallando al país, a los ciudadanos que ingenuamente votamos por ellos. Creo que hay que empezar a reclamarles. Y todos son iguales. Todos hablan de mayorías absolutas y mayorías relativas. Pero al final se escudan en un poder que no tienen para abusar de nosotros. Bueno, cumplo con la pausa comercial. Volvemos para las conclusiones finales aquí en el programa de Frente a Frente. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Bueno, ya estamos en la recta final del programa del día de hoy de Frente a Frente. Abogado Fernando Anduray, bueno, sus conclusiones finales de lo que ha sido la participación de usted y sus invitados. Bueno, queda claro que toda la dirigencia política del país necesita un nivel de maduración y reflexión para entender que la paz y la tranquilidad pública depende de las próximas decisiones que se van a tomar en el Congreso Nacional y de que cada quien reciba y respete la porción de poder que el pueblo puso en sus manos. Ese es el soberano. Ese es el verdadero poder soberano. Que respetemos a Xiomara, electa por el pueblo. Que la respete Mel, que no la está respetando. Que respetemos las municipalidades del país, cómo están conformadas. Ahí no tiene el poder libre, lo tiene el Partido Nacional y segundo el Partido Liberal. Y que se respete en el Congreso Nacional la conformación de fuerzas. Ahí no hay poderes absolutos y por tanto en las cosas que haga el Congreso debe respetarse ese principio de compartir. Mel, hablemos, no siga gobernando como en el 2009, 2008, sin presupuesto, porque en eso va a terminar el Congreso, sin aprobar el presupuesto general de la República. Y Xiomara va a gobernar sin presupuesto, igualito que como lo hacía Mel. Licenciado Filadelfo Martínez, 30 segundos. No, reitero mi llamado a que los políticos actúen con mayor responsabilidad política y que sin duda es complejo. Yo diría que este año ha sido de aprendizajes para el gobierno, pero el próximo año tiene que ser de hechos concretos en función del interés nacional. 15 segundos, licenciado. Totalmente de acuerdo con Filadelfo. Creo que hay que poner los intereses del país por delante
ya no hay tiempo para excusas, la gente necesita soluciones. Yo creo que debemos empezar a construir una visión más a largo plazo que solo estar pensando en el día de mañana, el presupuesto, los magistrados, porque el pueblo hondureño está sufriendo. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy de Frente a Frente. A todos, gracias. Buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.